Tu biblioteca virtual. Audiolibros. Voy a continuar con la lectura de Sybil. Ya vamos en el capítulo 23. La chaqueta blanca que se aleja. Cuando Sybil se despertó a la siguiente mañana, sus pensamientos no habían quedado totalmente liberados del sueño que la había impulsado al despertarse. En aquel sueño, sus padres y ella tenían que abandonar inesperadamente el pueblo porque el quedarse significaba su fin. Bajo una repentina inspiración, ella había decidido llevar a sus padres a otro pueblo, a inspeccionar una casa en la que podrían haber vivido y estar seguros. Se había sentido muy orgullosa al poder presentarle a su padre los propietarios de la casa y demostrarle que realmente había conocido a aquella gente. De hecho, había notado la misma sensación de satisfacción que había experimentado cuando su padre había confirmado lo que ella le había contado a la doctora Wilbur. Después, se había hallado en la gran sala de estar de la casa del otro pueblo, frente con los niños de aquella gente que ella conocía ya de antes, 7 pares de gemelos y un hijo suelto, que se hallaban alineados en fila. 4 de los grupos de gemelos tenían cabello castaño oscuro, los otros 3 rubio. El que quedaba, que estaba separado de los otros, lo tenía igual a Sybil. ¿Qué tal si me presentases a tus hermanos y hermanas?, le había preguntado Sybil a uno de los chicos mayores. Sin embargo, repentinamente, los padres y sus 15 hijos habían comenzado a salir de la casa, y Sybil y sus padres a entrar. Cuando Sybil se dio cuenta de que no había tenido lugar la presentación de aquellos muchachos que, todos menos uno, estaban en hilera, emparejados, se había despertado. Pero eso era un sueño. En su vida real, Sybil continuaba decididamente resistiéndose a conocer a los niños Marcia y Vanessa, Mike y Sid, Ruthie y Marjorie, Peggy Lau y Peggy Ann, que eran gemelos. Y tan resuelta era su resistencia que la doctora Wilbur decidió hablar del asunto con su coanalizante. Vicky, confió la doctora, la semana en que Sybil había oído la grabación de las Peggys. Le hablé a Sybil acerca de ti y de las otras. No parece que eso haya representado diferencia alguna. No puedo lograr que Sybil acepte vuestra existencia. No puedo hacer que recuerde las cosas que os pasan. Me temo, replicó Vicky, que no puedo ofrecer solución alguna, pero quizá le sirva de alguna ayuda que le hable un poco acerca de cómo es vivir con los otros. La doctora asintió. Yo estoy en el centro, explicó Vicky. Sybil está en mi derecha. Nos da la espalda a todos los demás. Ya veo, dijo la doctora. Pero dime, Vicky, ¿hay alguna conexión entre Sybil y el resto de vosotros? Vicky hizo una pausa pensativa y luego comentó. Sí la hay, pero muy oculta. Tan oculta que Sybil no la recuerda, no desea recordarla, porque eso le hace daño. Y, observó la doctora, ¿se ha desprendido de lo que le duele apartándose de ello y relegándoselo a los otros? Supongo que se podría explicar así, contestó pensativa Vicky. Mire, yo soy una persona completa. Sybil no lo es, pero nunca se lo diga, eso la preocupa. Forma parte de su complejo. ¿Qué era lo que estaba tratando de decir Vicky? Eso era algo que la doctora Wilbur no sabía. Resultaba obvia su manifiesta alegría. Sybil era una personalidad incompleta. Vicky, completa. Pero había algo más que eso. ¿Sabes, Vicky?, comentó con lentitud la doctora. Acabas de hacer una afirmación muy importante. Lo que estás diciendo es que Sybil no es una persona completa porque partes de ella han sido traspasadas a las otras personalidades. ¿Acierto? Acierta, respondió Vicky. Deben de haberse producido una multitud de disociaciones durante los años que siguieron a los que produjeron en primer lugar las personalidades. Así es, aceptó Vicky. Esas disociaciones deben de haber sido causadas por traumas, la resultante de realidades intolerables contra las que tenía que defender a Sybil cada una de las personalidades. Hasta ahora, está dando siempre en el clavo, dijo Vicky. Pero, añadió la doctora, a menudo me he preguntado cuándo empezó todo. Debió de haber un tiempo antes de que se produjese la primera disociación, un tiempo en que Sybil era una persona completa. ¿Cómo sucedió?, recapacitó Vicky. ¿Quién existía en cierta manera? Existía yo. ¿Le ayudaría el que le hablase de la primera vez que aparecí yo?
¿No te refieres a aquella vez en el 6º grado, después de que Danny Martin dejó a Sybil?, interrogó la doctora. Eso, explicó Vicky, fue cuando me decidí a entrar en el mundo como personalidad activa. No fue la primera vez que aparecí. Háblame de la primera vez, urgió la doctora. Yo ya existía mucho antes de que Sybil estuviese en el 6º grado, explicó Vicky. Teníamos 3 años y medio cuando llegué. La doctora Wilbur escuchó atentamente la curiosa narración de Vicky. Un día, a principios de septiembre de 1926, íbamos por un camino lleno de baches con los padres de Sybil. Nos dirigíamos desde Willow Corners a Rochester, en Minnesota. Minnesota era otro estado y estábamos muy excitadas por ir allí. El coche aparcó frente a un edificio de ladrillos rojo. El señor Dorset volvió a Willow Corners. La señora Dorset nos llevó al interior del hospital de Mary. El doctor hizo su diagnóstico, amígdalas foliculadas, pero eso no fue todo. No podía comprender por qué estábamos desnutridas, teniendo en cuenta la familia de que proveníamos. Tendría que haber visto la cara de la señora Dorset cuando el doctor le dijo que debía alimentar mejor a su hija. Pero usted y yo sabemos que eran las lavativas y el laxante tras las comidas lo que ocasionaban esa desnutrición. Nos gustó Mary. El doctor era alto y joven. Cuando entraba en nuestra habitación, siempre nos alzaba, nos daba un abrazo y decía, ¿cómo está mi muchachita hoy? Nos miraba la garganta y luego nos dejaba ver la suya. El doctor reía y nosotras también reíamos, nos gustaba estar con él. Mientras nos alzaba en el aire, pudimos ver que tenía desabrochado uno de sus gemelos. Le dijimos que se lo íbamos a abrochar. ¿Crees podrás hacerlo?, preguntó. Sé que puedo, replicamos con rapidez, porque se los pongo a mi papi cada domingo. De acuerdo, cariño, dijo el doctor mientras nos sentaba sobre la cama. Nadie nos había llamado cariño antes. Entonces, le pusimos el gemelo haciéndolo pasar por el ojal del puño de su camisa. Maravilloso, dijo el doctor. Cuando salió de nuestra habitación, esperamos que volviese pronto, pero cuando volvió, no nos miró la garganta, no nos alzó en el aire, solo sonrió y dijo, tengo buenas noticias para ti, vas a volver a casa. Le echamos los brazos al cuello, le miramos al rostro y le preguntamos, ¿le gustaría tener una niñita? Le había gustado la forma en que le pusimos el gemelo. Estábamos seguras de que querría quedarse con nosotras para siempre. Esperábamos que dijese sí, quiero una niñita. No dijo eso. No dijo nada. Se limitó a darnos la espalda y vimos su chaqueta blanca yéndose hacia la puerta. La chaqueta blanca desapareció en la nada. De nuevo, había fallado el rescate. Vicky hizo una pausa. Fascinada por la narración, la doctora Wilbur no dijo nada. Vicky se explicó. Cuando llegamos al hospital, yo era parte de Sybil, pero en el momento en que el doctor nos abandonó, ya no era parte de ella. A medida que la bata blanca desaparecía por aquella puerta, ya no éramos una sola. Yo me convertí en mí misma. La doctora Wilbur no estaba sorprendida de que la primera disociación hubiera ocurrido tan pronto. De hecho, muchos de los datos iban a favor de dicha posibilidad. En un momento anterior del análisis, había quedado revelado que durante una visita a la casa de la familia Anderson en Elderby, cuando Sybil tenía 4 años, se había convertido en Marcia. Mucho antes de hablar del episodio de Mary, Vicky había dicho, Sybil era una niñita cuando yo llegué. Y al reconstruir la importante experiencia de los 2 años perdidos entre el 3er y 5º grado, Sybil había dejado claro que aquella no había sido la primera disociación. Aquella misma semana, la doctora Wilbur habló con Sybil acerca de los acontecimientos que le había revelado Vicky. Al principio, Sybil no los recordaba. Luego, repentinamente rememoró. Estaba sentada en la alfombra del solarium de casa en Willow Corners. Tenía 14 años. Es algo que está conectado con lo que usted me ha dicho. Tras una pausa añadió. De repente, mientras estaba allí sentada, comencé a pensar en la chaqueta blanca del doctor, apartándose de mí. Me di cuenta que no recordaba nada después de eso. No había nada. Recordaba que mis padres me habían llevado al hospital en un bello día de septiembre. No pude recordar la vuelta del hospital, la de Willow Corners. La siguiente cosa que recordaba después de que me hubiese dejado el doctor era estar en el solarium, llevando un vestido que jamás había visto antes. Cuando le pregunté a mi madre de dónde había salido aquel vestido, me replicó, sabes perfectamente que lo hizo la señora Engel, pero no lo sabía.
partir de entonces, cada vez que tuve miedo y no había nadie para ayudarme, veía aquella chaqueta blanca alejándose de mí. Más tarde, durante la misma hora, Peggy Lau habló acerca de que tenía miedo del blanco debido a la chaqueta blanca que nos dejó inermes. ¿Os dejó?, preguntó la doctora Wilbur. ¿Estabas en el Mary? Estuve allí como parte de Sybil, replicó Peggy Lau. Pero cuando la chaqueta blanca nos abandonó, me convertí en mí misma. Bueno, esto no es totalmente exacto. Entonces, Peggy Ann y yo éramos una sola. Nos llamábamos Peggy Louisiana. Cuando Vicky regresó unos días más tarde, el análisis giró de nuevo alrededor de la primera disociación. Vicky le dijo a la doctora Wilbur: Sybil salió del hospital en Rochester como la otra Sybil, aterrorizada, tímida, retraída. Tras sonreír, Vicky añadió: las Peggys y yo recordamos la salida del Mary y la vuelta a casa, pero Sybil no lo recuerda. Sí me lo ha dicho, contestó en voz baja la doctora. Ostensiblemente con sus padres de Rochester a Willow Corners en el coche iban otras dos niñas, Vicky y Peggy Louisiana. Se convirtieron en personalidades autónomas y alternantes. Y desde aquel momento en adelante hubo muchas cosas que Sybil no vio, mucho que permaneció oculto para ella y que seguiría así durante 39 años. Cuando el doctor negó la esperanza de un rescate exterior, el rescate llegó del interior. La niña original, Sybil, dejó de existir. Aquellos recién llegados a la existencia poseían entre ellos todo lo que la nueva Sybil había perdido. En Peggy Louisiana habían sido depositados el deseo de afirmación y hostilidad de la niña original, y toda su ira, a la que luego sería llamada Vicky, le había sido llegada la mayor parte del equilibrio, confianza y capacidad de enfrentarse con el mundo de la persona original. También en Vicky quedó centrada la continuidad de memoria y de ver la vida como un todo. Observando, recordando y tomando consistencia, sin embargo, en aquel estadio Vicky aún no actuaba. Fue a Peggy Louisiana a quien Hattie y Willard llevaron a casa aquel día en septiembre. La Sybil original había sido una niña activa, capaz a los 2 años de abrir una puerta, pero como resultado de la opresión se había convertido en tímida y retraída. Al regresar de Rochester, Peggy se hizo cargo del comportamiento activo que había sido refrenado y eliminado en la Sybil original. Peggy se subía a verjas, jugaba a hacer lo que él primero y demostró ser una niña muy arriesgada. El hospital le ha ido muy bien, le dijo Hattie a Willard. Está mejor. La doctora Wilbur podía ver que la mayor parte de lo que había sido la Sybil original, mucho de su líbido y bastantes de sus adquisiciones y formas de comportamiento habían sido relegados a sus otras personalidades, creadas en aquella primera disociación. Lo que quedaba de Sybil era una personalidad disminuida, cuyo miedo inicial a su madre se había expandido para incluir no solo a las figuras maternas, sino a todo el mundo. Llevada por el temor, aquella personalidad disminuida había resuelto no volver a correr jamás el riesgo de verse envuelta en seres humanos. Un simple ser primario que había perdido toda sensación, un ser escuálido, pero también un ser protegido por poderosas defensas internas contra las mismas fuerzas que la dividían. No deseando volver del hospital a casa, la niña original no lo hizo. Envió a 2 defensoras internas como representantes en su nombre. Para Sybil, la personalidad primaria, aquello fue el inicio del tiempo no recordado, del tiempo robado por aquellos que habían surgido para defenderla. Las primeras defensores, Peggy y Vicky, produjeron más tarde una progenie propia. Era un árbol familiar muy especial, una genealogía del funcionamiento psicológico y herencia emotiva. Hacia 1935, aquella que seguía siendo conocida simplemente como Sybil y que entonces tenía 12 años, se había convertido en las 14 personalidades que, hasta el momento, habían surgido en el análisis. La doctora Wilbur había establecido que el linaje de Vicky estaba compuesto por Marcia, que había aparecido en 1927, Mary 1934, Vanessa 1935, Sybil Ann, cuya fecha exacta de llegada no era conocida, y que el linaje de las Peggys comprendía a Peggy Ann, en quien se había convertido la Peggy original, Peggy Lau, que apareció en 1926, Sid, que llegó a principios de 1928,
y Mike, que efectuó su aparición más tarde, aquel mismo año. También le resultaba claro a la doctora que, si bien Sybil perdía todo aquello que había entregado a Vicky y a la Peggy original, estas no perdían nada de lo que sus descendientes habían heredado. Vicky y Peggy tenían como propias las emociones, características, adquisiciones y formas de comportamiento que habían infundido en las vidas de su progenie. La doctora notó también que Ruthie, Helen, Marjorie y Clara no descendían ni de Vicky ni de Peggy ni directamente de la Sybil original. Esas 4 no tenían antecedentes. Al siguiente día, la doctora Wilbur, sola en su estudio, pensaba en la noche que hacía unos 4 años en que había ido por primera vez a la biblioteca de la Academia de Medicina a leer acerca de la personalidad múltiple. Desde aquella noche había estado buscando el momento en que se había producido la primera disociación y el trauma original que había hecho que Sybil se dividiera en múltiples personalidades. Ahora, la doctora Wilbur sabía que la primera disociación había tenido lugar en el hospital Mary, cuando Sybil tenía 3 años y medio, y que había sido originada no por un solo trauma, sino por una serie de ellos inducidos por Hattie Dorset, la raíz ayudada y estimulada por las poderosas raíces asociadas del fracaso en proporcionar ayuda por parte de Willard Dorset. El trauma había sido reforzado por la trampa tendida a Sybil por la religión, particularmente tal como venía representada por su abuelo histéricamente religioso. La histeria florece en un medio social cándido y aún mejor en un medio ambiente abandonado con el fuego y los tormentos de una fe fundamentalista. Ahora también era posible para la doctora Wilbur asociar esos acontecimientos infantiles traumatizantes con los miedos embebidos que Sybil y Peggy Lau había expresado en los primeros días del análisis. El miedo de acercarse a la gente, evidente en los primeros días del análisis, era una extensión del miedo de acercarse a su madre. Las manos que la paciente temía eran las de su madre, instrumentos de tortura. El miedo a la música tenía muchas variantes: el que Sybil fuese atada a la pata del piano mientras Hattie tocaba, la virtuosidad obsesiva de Hattie, que negaba la presencia de Sybil, la incesante machoconería de Hattie cuando Sybil trataba de tocar, la frustración por la música de Hattie y Willard, el uso por parte de Willard de la guitarra como una supuesta solución al problema psicológico de Sybil, combinado con su insistencia de que estudiase la guitarra en vez del violín. También resultaba claramente evidente cuál era el origen de la incontenible ira reprimida de Sybil, pero expresada libremente en Peggy Lau. También resultaba claro que Vicky, inventándose una madre amorosa propia, por extensión de la madre amorosa del mundo imaginario de Sybil, era una solución neurótica al dilema infantil. También estaba comenzando a quedar definido el hecho de que la sensación de estar atrapada, manifestada desde el mismo inicio del análisis, era una herencia del pasado, el revivir el síndrome de captura, control, aprisionamiento y tortura, y la sensación de hallarse atrapada por la religión. Lo que también estaba claro era que las 14 personalidades alternantes, que habían comenzado muy constructivamente, pero que habían resultado ser terriblemente destructivas tanto unas con otras como con Sybil, tendrían que ser integradas antes de que la niña original pudiese ser restaurada. La doctora tomó uno de los ensayos que Sybil había escrito para ella, procedimiento prescrito como parte de la terapia, realizado inmediatamente después del episodio de Filadelfia. Revelaba una confusión y desesperación que hacía retroceder la tierra prometida de la integración, que recientemente había sido divisada. El ensayo decía: tengo unas cuantas cosas que decir y no estoy segura de poder decirlas cuando vaya allí. Y de todas maneras quiero quitármelas de encima antes, para así no tener que pasar toda la hora hablando cuando lo que realmente necesito es su ayuda. Y entender algo de lo que me pasa. Necesito saber contra lo que estoy luchando. Filadelfia me hizo verdadero daño. Por primera vez había pensado sin duda alguna que se había acabado para siempre eso de perder el tiempo. Antes tenía dudas porque pasaba una temporada sin que me ocurriese y luego sucedía de nuevo. Pero tras 2 meses enteros sin que me sucediese, bueno, y usted quedó muy descontenta conmigo. Ahora estoy tan atada como siempre. La tensión es muy grande y también lo es la desesperación. Bueno, lo que pasa es que no puedo hallar paz alguna,
pero nada importa tanto como el porqué del todo. Usted me ha dicho una serie de cosas que han dado vueltas por mi cabeza una y otra vez. Usted me ha hablado de mis temores. El temor no puede ser peor que los sentimientos que he notado en estos últimos días. Me siento clavada. He leído en los libros de Fenichel y Alexander que esto causa este síntoma y he llegado a comprenderlo mucho, pero jamás leo qué es lo que debe de hacer al respecto. Estoy dispuesta a luchar, a aceptar a lo que sea, pero ¿cómo hago que mi yo interior acepte lo que mi yo exterior oye? He creído comprender por lo que usted me ha dicho, que esto es lo que necesito hacer. Lo he intentado una y otra vez, pero no parece que pueda lograrlo. Lo único que hago es caer en el pánico. Solo noto esos terribles síntomas. He tenido que acostarme en 2 ocasiones distintas desde que comencé a escribir esto. Sé que solo se trata de una tensión que está disipando mi energía, pero el saberlo no cambia nada. La única cosa que realmente me ayuda es cuando usted y yo trabajamos en algún problema o en algún recuerdo. Entonces, y durante un tiempo, obtengo algún alivio, antes de que cualquier otra cosa comience de nuevo con todo el proceso. No sé qué hacer. A veces pienso, ¿de qué sirve todo? No hay forma de escapar. La integración, eso es un gran espejismo. Es más fácil lograr una integración extensa que esta integración interna. El verdadero problema es que jamás he sido capaz de convencerla a usted de mis insuficiencias y mi falta de valor. ¿Seremos siquiera capaces de hablar de ello? ¿Cuándo regresaré a su oficina como yo? ¿Cuándo tomaré decisiones como yo? No hay escapatoria. ¿La había? Aquí termina este capítulo y vamos a continuar muy pronto. No olviden suscribirse y darle like.